Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12 dice así. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hermanos, estamos en el contexto de la hipocresía. Sé que sinceramente este pasaje del versículo 1 al versículo 12, creo que es importante interpretarlo en el contexto en el que nos encontramos del capítulo 11. Hemos comenzado el capítulo 12, hermanos, con el evangelista Lucas diciéndonos lo siguiente, capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos se atropellaban, como comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermanos, estamos en ese contexto. Estamos en el contexto en el cual Jesucristo ya confrontó la hipocresía de manera directa de los líderes religiosos de su época y los desenmascaró. Y ahora Jesucristo, hermanos, está lidiando con sus discípulos, porque Él sabe de que la hipocresía es algo a lo cual cualquiera de nosotros, hermano, podría caer. En este contexto de la hipocresía, como hemos visto la semana pasada, hermanos, sinceramente es mucho más fácil ser un hipócrita que verdaderamente esforzarnos y ser diligentes por mostrar los frutos que se esperan de personas que hayan puesto su fe en Jesucristo, que lo hayan confesado como su Señor. Y hermanos, mucha gente se conforma con esa comodidad en la cual simplemente nos ponemos una máscara, aparentamos ante los demás, una comodidad la cual la semana pasada les dije, hermanos, puede llegar al punto de cegarnos a nosotros mismos y hacernos creer la misma mentira que nosotros comenzamos a aparentar ante los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, los hipócritas son aplaudidos, muchas veces los hipócritas son admirados. Eso es lo que estaba sucediendo en la época de Jesucristo con los fariseos, con los escribas. Pero como hemos visto, hermanos, la semana pasada, a Dios no podemos engañarlo. Y la realidad, hermanos, es de que Él aborrece la hipocresía, Él odia la hipocresía, y es más, tú y yo también deberíamos odiar la hipocresía y a los hipócritas. La Biblia dice, escucha Salmos 119, 113, aborrezco a los hombres hipócritas. Hermanos, este pecado es algo que Dios abomina, es algo que Jesucristo por eso va a confrontar con tanta fuerza, con tanta firmeza. Y la mayor parte, hermano, del ministerio de Jesucristo, tú vas a encontrar de que Él tuvo muchos problemas, específicamente con aquellos que eran hipócritas. Los hipócritas religiosos, por más de que aparentaban mucha justicia, por más de que aparentaban mucha religiosidad, mucha piedad, mucho conocimiento, fueron probablemente los mayores oponentes de Jesucristo. Fueron los mayores y más grandes enemigos de Jesucristo, porque Él, hermano, no se va a dejar llevar por la hipocresía de las personas. Como hemos visto la semana pasada, Él conoce lo que hay en el corazón del hombre y, hermano, con Él no vamos a poder aparentar. Aparte, hermanos, el Nuevo Testamento sinceramente también nos advierte respecto a este tema de la hipocresía. El Nuevo Testamento, hermanos, nos habla de falsos hermanos. Ahora escucha eso. ¿Cómo es esto de falsos hermanos? Son personas que parecen hermanos. Son personas que están incluso aquí en la iglesia y que parece que son cristianos y que están a veces sirviendo y parecen muy devotos. Y escucha, al final son falsos. Eso, hermano, es producto de la hipocresía, ¿sí? De personas que aparentan cosas que no son. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que en los postreros días él tiene que tener mucho cuidado con los que tienen apariencia de piedad. Una vez más, eso, hermanos, es una mención a la hipocresía, es una alusión a la hipocresía. Personas que están aparentando piedad, saber mucho, conocer mucho, ¿sí? Leer mucho, orar mucho, pero que realmente niegan en su vida lo que la verdadera piedad produce. Hermanos, Satanás mismo es un hipócrita. Es alguien que aparenta algo que no es.
En el Nuevo Testamento, Pablo va a presentar a Satanás como un ángel de luz. Viene y se acerca, hermanos, parece que con las mejores intenciones. Así es como se acercó a Adán y Eva en el Antiguo Testamento, ¿no? Supuestamente buscando su bien, supuestamente queriendo enseñarles la verdad, ayudarlos a que vayan por el camino correcto. Pero, hermanos, todo era una apariencia. Y los seguidores y los hijos de Satanás hacen lo mismo, ¿sí? Aparentan, siempre aparentan algo que no son. Y ahora, hermanos, la semana pasada hemos visto 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta para evitar este tema de la hipocresía. Jesucristo nos dijo que tomemos en cuenta que, hermano, Dios es omnisciente, que tomemos en cuenta de que Dios es todopoderoso, que Él es realmente al cual nosotros deberíamos temer. Y hemos visto la semana pasada también de que debemos tener en cuenta que Él es nuestro proveedor. No necesitamos, hermanos, aparentar nada por ganancias, por no perder una posición, por no perder dinero, no, porque Él es de Él y solamente de Él de quien dependemos. Y ahora, hermanos, en esta sección Jesucristo va a lidiar con 3 cosas más respecto a este tema de la hipocresía. Y Jesucristo, hermano, va a lidiar ahora advirtiéndonos sobre la importancia de confesar quién es Él, de manera sincera, de manera pública, con honestidad, la confesión que se espera de cada uno de aquellos que dicen seguirlo. En segundo lugar, Jesucristo nos va a advertir sobre el peligro de no recibir la revelación sobre quién es Él. Ahora les ruego que tengamos paciencia porque yo les soy sincero, en este contexto pareciera que no tiene mucha relación con el tema de la hipocresía, pero como vamos a ver más adelante, sí lo tiene. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver la confianza que debemos tener en Él en momentos de presión. Momentos de presión en los cuales vamos a ser tentados a aparentar algo que no somos. Momentos de presión en los cuales podríamos ser tentados a no ser fieles a aquello que decimos creer. Hermanos, no tenemos por qué caer bajo esa presión. ¿Por qué? Porque podemos confiar en que Él nos va a proveer lo necesario cuando lleguen esos momentos de conflicto. Y Jesucristo va a comenzar este pasaje, versículo 8 y 9, hermanos, hablando de lo que les mencioné, la confesión pública que se espera de sus discípulos. Escuchado que Cristo dice, versículo 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, muchas personas están dispuestos a confesar a Jesucristo como un maestro, como un rabí, como un milagrero. Hemos visto esto en este evangelio, estamos viendo esto en el evangelio de Juan. Pero aquí la confesión, por si acaso, a la que Jesucristo se refiere, no es cualquier confesión. Esta confesión a la que Jesucristo se refiere no es simplemente una persona que dice que conoce a Cristo o que dice que sabe de Cristo. Hermano, esta confesión, por si acaso, está ligada a lo que el apóstol Pablo nos va a decir, Romanos capítulo 10, de que aquellos que son verdaderamente salvos son aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor. Ahora, ¿por qué, hermanos, esto tiene que estar involucrado con el tema de la hipocresía y con Jesucristo lidiando con que sus discípulos no caigan en la hipocresía de los fariseos? Porque, hermano, como hemos visto también la semana pasada, servir a nuestro Señor y seguir a nuestro Señor, eso va a traer problemas. Y es más, esta confesión, hermanos, de que Jesucristo es Señor, era inevitable que le traiga a los discípulos de Jesucristo serios conflictos. Y hermano, por confesar a Jesucristo como tu Señor, lo que va a suceder es de que van a empezar a haber problemas. Y Jesucristo, hermanos, en ningún momento nos endulzó el oído de tal forma que nos privó de esta información. Jesucristo de manera literal, abierta, ¿sabes qué le va a decir a sus discípulos? Mateo capítulo 10, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer espada, yo he venido para traer conflictos, eso dijo Cristo. Por mi causa, en una casa estarán divididos, 3 contra 2, van a estar así divididos. Las madres se van a poner contra sus hijas. En una misma familia van a empezar a haber conflictos. ¿Y cuál va a ser el conflicto, hermanos? El conflicto va a ser porque nosotros, aquellos que realmente hemos conocido quién es Jesucristo, vamos a confesarlo no como un maestro más, no como un hombre más, no como un revolucionario más, sino como nuestro Señor.
Y cuando tú estudias, hermano, el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia, vas a encontrar de que este fue uno de los grandes conflictos que tuvieron las personas. Y ni siquiera solamente conflictos con la familia, ni siquiera conflictos solamente con el tema laboral, que muchas veces pasa eso, o de manera social con aquellos que nos rodean, sino incluso esto, hermanos, traería conflictos políticos. El confesar a Jesucristo como Señor, hermano, era una confesión política, por si acaso. En aquella época, ¿a quiénes se les llamaba Señor? A los césares, a los reyes se les llamaba Señor. Hermano, que empieza a haber personas que en vez de llamarle al César Señor, empezaron a llamar a un hombre de Judea, de Jerusalén, de una nación que los romanos tenían en cautiverio. Y que ahora tienes personas que llaman a un judío Señor por encima del César, por encima de los reyes. ¿Qué crees que iba a pasar al hacer eso? ¿Qué es lo que crees que eso iba a traer? Iba a traer conflictos. Eso, hermanos, los líderes políticos y los gobernantes lo iban a tomar como una especie de subversión, de rebeldía contra su gobierno. Iban a ver a los cristianos como personas que amenazaban su autoridad, amenazaban el señorío que ellos tenían. Y la verdad, hermanos, es de que en cierta forma sí. Porque los cristianos, hermano, empezaron a decir en el primer siglo, ¿sabes? No, el César no es Señor, Cristo es Señor. Aquel que manda y es absolutamente dueño de todo es Cristo, es Él. Y por si acaso, hermano, esta confesión a la que Jesucristo se refiere es a eso. Confesar a Jesucristo como Señor. Eso significa de que los cristianos lo iban a reconocer como el dueño absoluto de todo. Como aquel que tiene autoridad y tiene el derecho de legislar todo en nuestra vida. Escucha bien, todo en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que los cristianos no se iban a adecuar a las modas de la época, a las filosofías de la época, a las ideas de la época, sino que iban a ir contrario muchas veces a eso. ¿Por qué? Porque ellos iban a buscar ser fieles a Cristo. Y hermanos, Jesucristo, por si acaso, está hablando de este tipo de confesión. Y esto iba a traer conflictos. Y hermanos, en el Nuevo Testamento ya nos encontramos con personas, la semana pasada les he mencionado algunas de ellas, que por miedo a los problemas que podía traerles el confesar a Jesucristo abiertamente, quisieron callarse. Se pusieron una máscara, prefirieron aparentar de que no habían realmente sido convencidos por quién es Cristo. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, nos encontramos con eso repetidas veces. Juan 7, versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Juan 9, versículo 22, esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan capítulo 12, versículo 42, con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ahora, ese creyeron en él lo podemos poner entre comillas, ¿sí? Por lo que vamos a ver el día de hoy. Porque dice que muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Para no ser expulsados de la sinagoga. El Nuevo Testamento, hermanos, como ya les he adelantado, literalmente nos muestra de que esto de confesar a Jesucristo como el Mesías, como nuestro Señor, iba a traer muchos conflictos. En los primeros siglos, si tú estudias las persecuciones que tuvieron los cristianos, no sé si sabías, pero muchos cristianos se hubieran podido salvar de la muerte simplemente diciendo, ok, Cristo no es Señor, el César es Señor. Simplemente diciendo eso, hermanos, muchos de ellos hubieran podido salvarse de la muerte. Porque eso es lo que se exigía. Lo que se exigía y lo que el mundo, hermano, va a exigir es no te arrodilles ante Cristo, que Él no sea realmente el dueño, que Él no sea aquel que legisla, que Él no sea la máxima autoridad en tu vida. No, nosotros queremos ser esa autoridad. Nosotros queremos tener ese lugar. Y hermano, esto, como ya he mencionado, no solamente pasa a nivel gubernamental, puede pasar a nivel familiar, a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral, tú nómbralo. Pero el cristiano, hermano, va a confesar, Cristo es Señor. Y Jesucristo aquí nos da una advertencia muy fuerte.
porque nos da este contraste de dos tipos de personas. Personas que lo van a confesar y que, como vamos a ver en un momento, hermanos, ellos van a ser confesados por Cristo también. Jesucristo mismo va a confesar de que ellos son su pueblo delante de Dios y de sus ángeles en el día del juicio. Pero como también Jesucristo aquí nos va a advertir y nos va a decir a aquellos que me nieguen, yo también los voy a negar en el día del juicio. Yo también les voy a decir, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Ahora, pero este tema de la confesión, hermanos, tenemos que ampliarlo un poco más, porque por si acaso no es simplemente tampoco decir algo con nuestras bocas. Si bien, obviamente, está involucrado eso. El tema de confesar tiene que ver, hermano, con de manera pública decir, Cristo es mi Señor. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo le va a decir esto a los cristianos, a algunas personas, que decían seguirlo. En el Evangelio de Lucas mismo hemos visto esto en el capítulo 6. Jesucristo les va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Esto es importante, hermanos, cuando hablamos de esta confesión. ¿Por qué? Porque, por si acaso, esta no es simplemente una confesión de boca para afuera. Esta, hermanos, no es simplemente una confesión que hacemos con nuestra boca. Esta confesión, si verdaderamente es real, es algo que va a afectar absolutamente todo lo que somos, todo lo que hacemos. Confesar a Jesucristo como mi Señor significa, ahora, tú mandas, yo obedezco. Había personas, hermanos, que por si acaso creyeron de que simplemente era decirlo de boca para afuera. Simplemente era suficiente con decir, ok, yo creo que tú eres Señor. Pero realmente sus vidas no demostraban eso. Esas personas seguían viviendo conforme a las leyes legalistas de los judíos. Esas personas seguían viviendo conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios razonamientos. Jesucristo les va a decir, por si acaso, aunque me llamen Señor, realmente su vida no está demostrando eso, así que esa confesión no tiene valor. La verdadera confesión, hermano, del cristiano es aquel que está dispuesto a confesar de manera pública y audible, Él es mi dueño, Él es mi Señor, y su vida va a ser coherente respecto a esa confesión. Su vida va a ir acorde a esa confesión. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo va a decir, todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El que yo haya puesto mi fe en Jesucristo, el que yo lo haya confesado como mi Señor, eso significa que ahora todo lo que soy, todo lo que hago va a ser afectado por Él. Y esto, hermanos, es muy importante en el contexto de la hipocresía. Porque hay personas que para el día domingo sí pueden aparentar que Cristo es su Señor, incluso pueden venir a la iglesia y cantar y decir que Cristo es su Señor. Pero cuando tú analizas su vida en general, tú puedes darte cuenta que realmente Cristo no es su Señor. Cuando tú analizas la forma en la que se conducen respecto a sus familias, la forma en la que se conducen respecto a sus vecinos, la forma en la que se conducen respecto a cómo trabajan en la semana, tú te puedes dar cuenta, ok, Él no es su Señor. Cuando van a tomar decisiones, el dinero es su Señor antes que Cristo, porque el dinero es el que decide qué es lo que decido, qué no, qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Mis amigos son mis señores antes que Cristo, porque depende esas relaciones que tengo y que quiero mantener. Depende cómo vaya eso, entonces voy a actuar de esta manera o de otra manera. La familia a veces, la semana pasada hemos hablado un poco de eso. Muchas veces, hermano, la familia parece que fuera el dueño de las personas, porque de acuerdo a lo que mi familia diga, de acuerdo a lo que ellos digan, yo voy a seguirlos y no específicamente por lo que Cristo me dice en su palabra. Prefieren agradar a los hombres antes que a Cristo y hermanos, eso por si acaso va completamente contrario a lo que Cristo dice acá. Esta confesión a la que Jesucristo se está refiriendo acá es la confesión que, como ya dije, hacemos con nuestra boca, pero que afecta absolutamente todo lo que somos. Desde el momento que yo digo, Cristo es mi Señor, hermano, es el momento en el cual mi vida es afectada por todo lo que Él manda. Él es mi dueño, eso es lo que significa. Decir Cristo es mi Señor, hermano, significa decir Él es mi dueño. Y por si acaso tú confiesas a Jesucristo en cada área de tu vida. Estás confesando a Cristo constantemente con todo lo que haces, con todo lo que eres en el transcurso de la semana y los domingos también. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu familia, cuando estás con vecinos, cuando estás con amigos,
Cuando estás con hermanos. Hermano, cuando Cristo realmente es tu Señor, Él va a afectar la forma en la que te conduces en absolutamente todo. Hermano, Jesucristo está hablando también de eso acá. Está hablando de personas que van a demostrar esta confesión con todo lo que son, con todo lo que hacen. ¿Lo hacemos perfectamente, hermanos? No, por si acaso no estoy predicando tampoco el perfeccionismo cristiano, pero claramente tú vas a darte cuenta cuando hay alguien que obviamente está en primer lugar pensando qué es lo que Cristo quiere. Voy a tomar este trabajo, voy a dejar este trabajo, voy a hacer esto con mis hijos, esto con mi esposa, voy a hacer esto o aquello. Tú sabes cuando hay una persona, hermano, que lo que está en su mente es qué dice Cristo. ¿Qué es lo que Cristo manda sobre esto? ¿Qué es lo que Cristo manda sobre aquello? Yo no soy mi dueño. Él ha muerto en esa cruz para comprarme con su propia sangre, para que ahora le glorifique con mi espíritu, con mi cuerpo. Entonces todo lo que hago está sometido a su señorío. Mi hermano, esto es confesar a Jesucristo, ¿sí? Y Jesucristo escucha una vez más lo que nos dice. Os digo que aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Varias cosas que recalcar y que profundizar en este pasaje. Una de ellas, hermanos, es este título que Jesucristo va a utilizar para sí mismo. Jesucristo va a decir, aquel que me confesare delante de los hombres, también, escucha, el Hijo del Hombre le confesará. ¿De dónde viene, hermanos, este título del Hijo del Hombre? Es uno de los títulos más usados por Jesucristo en el Evangelio de Lucas y proviene, hermanos, del libro de Daniel. Y les ruego que vayan conmigo, hermanos, a Daniel. Porque escucha lo que, cuando Jesucristo está hablando estas palabras, hermano, le está hablando a judíos, obviamente a sus discípulos que estaban en el contexto cultural judío, que conocían en cierta manera la Escritura, tal vez no tan profundamente como muchos en su época, pero tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Y si había un pasaje, hermanos, que los judíos conocían, entre algunos otros que son muy llamativos en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, uno de los más importantes, hermanos, y uno de los más mencionados en el Nuevo Testamento es Daniel capítulo 7. Es más, vamos a encontrar a Jesucristo, hermanos, mencionando este pasaje varias veces en diferentes oportunidades. Incluso hasta el final de su vida, Jesucristo les va a hacer mención a los judíos en su juicio acerca de este pasaje. Y ahora escucha lo que dice este pasaje, porque lo que va a hacer, hermano, es presentar a nuestro Señor Jesucristo por quién es Él, y escuchen, el dominio, la gloria que a Él le pertenecen. Capítulo 7 de Daniel, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora escucha el versículo 14. ¿Quién es este hijo del hombre? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, estos dos versículos, especialmente el versículo 14, creo que es muy importante para lo que estamos viendo en Lucas. Porque como he mencionado, hermanos, llamar a Jesucristo Señor significaba meterte en problemas con los que se creían autoridades en aquella época. Te podían expulsar de la sinagoga, en su momento los cristianos perderían sus trabajos, en su momento los cristianos perderían sus vidas. Pero hermanos, ¿sabes por quién estaban perdiendo sus vidas? Por aquel que nuestro pasaje, el que acabo de leer, dice que tiene dominio, gloria, un reino eterno. Aquel al que los pueblos y las naciones todos le van a servir. Aquel que es, hermano, Señor de señores, Rey de reyes. Y esto es muy importante traer a nuestra mente, hermanos, con lo que Jesucristo dice, porque, hermano, cuando tú entiendes esto de Jesucristo, y alguien que realmente ha entendido que Jesucristo es el Hijo del Hombre, hermano, tú puedes poner al César, tú puedes poner al rey más grande, ¿sí?, que te imagines, al lado de Cristo. Y ese rey no es nada más que su esclavo. Entonces, esto es muy importante, porque lo que Jesucristo nos está diciendo en este pasaje es lo lógico si tú has entendido quién es Cristo.
Si tú has entendido, hermano, que Él es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aquel que tiene dominio y poder por sobre todas las cosas, y que Él ya es dueño de todas las cosas, entonces es completamente ilógico que tú digas, yo creo en Él, pero prefiero primero agradarle al César. Prefiero primero agradarle a mis amigos. Prefiero primero agradarle, ¿sí?, a otra persona. Eso es completamente irracional. Y Jesucristo, hermano, está usando este título en este contexto porque Él sabe. Él sabe que sus discípulos van a reconocer el pasaje que Él está aludiendo en el Antiguo Testamento. Un pasaje en el cual se lo presenta como teniendo toda la gloria, todo el reino, todo el poder, todo el dominio por sobre este mundo, este universo. Entonces, hermanos, si Él es el Hijo del Hombre, si Él es el Mesías, hermano, ¿a quién más? Nosotros tendríamos toda la responsabilidad de declarar y confesar como nuestro Señor. Más bien, hermanos, lo completamente irracional, como ya he mencionado, sería hacer lo contrario. Sería preferir poner a César antes que a Cristo, preferir poner a una persona antes que Cristo, tenerle más temor y más reverencia a una persona antes que Cristo. Y como les dije, hermanos, los cristianos, por si acaso, iban a ser amenazados y tentados con eso. Iban a ser amenazados y tentados con eso. Para buscar agradar a los hombres y evitarse muchos problemas, hermanos, los cristianos iban a ser tentados con decir, ¿sabes? Ok, aquí no le seré fiel a Cristo. Aquí evitaré mencionar a Cristo. Aquí evitaré predicar su evangelio. Aquí evitaré decir qué es lo que Cristo dice. Pero hermano, Jesucristo está diciendo, escucha, tú me has confesado como el Mesías, como el Hijo del Hombre. No seas un hipócrita. Si realmente has entendido quién soy yo, lo que va a suceder es que me vas a confesar delante de todos y no vas a tener problema. Porque una persona se avergonzaría, hermano, de confesar que cree y que ha puesto toda su fe, toda su fidelidad, toda su confianza en aquel que es dueño absoluto de todo. ¿Por qué una persona se avergonzaría de tal cosa? ¿Por qué, hermanos, una persona se avergonzaría de tal cosa? ¿Por qué una persona, hermano, no querría confesarlo? Pero había personas que lamentablemente caerían en esto. Pablo va a tener, hermanos, que advertirle a Timoteo lo que Jesucristo mismo nos está diciendo acá. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Pablo le va a decir a Timoteo, un hombre, y el contexto, hermano, de cuando Pablo le dice a Timoteo esto es muy importante. Timoteo, hermanos, era un pastor, en cierta manera joven, y estaba pasando dificultades muy fuertes. Su padre en la fe, como Pablo, estaba en la cárcel, probablemente a punto de morir. Parecía que los romanos estaban ganando contra el cristianismo porque habían apresado a Pablo, ¿sí?, uno de los apóstoles más importantes. Y hermano, cuando tú lees 2 Timoteo, la última epístola de Pablo, vas a encontrar estas dos cosas. La fortaleza que Dios le dio a Pablo, como también la debilidad a la que Timoteo estaba siendo tentado. Y Timoteo, hermanos, al ver todos sus conflictos, todos sus problemas, todas esas aflicciones que estaban trayendo el seguir a Cristo, el ser fieles a Cristo, estaba siendo tentado ¿con qué? Con no ser fiel, con no confesar a Cristo, con intentar ahorrarse problemas con tal de ocultar su verdadera fe. Y Pablo, hermano, por si acaso, le va a decir a Timoteo, cuidado, porque si le negáramos, él también nos va a negar. Ahora, aquí, hermanos, donde tenemos que entrar a estudiar a qué se refiere esto Jesucristo, a qué se refiere Jesucristo cuando nos dice de que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios o nos negará delante de los ángeles de Dios. Varias cosas respecto a esto, ¿sí? Aunque es un pasaje un poco misterioso. ¿Por qué delante de los ángeles de Dios? Sinceramente creo que solamente se menciona a los ángeles porque es una referencia, hermanos, del día del juicio. Ese día en el que todos nos presentemos delante del trono de Cristo. Ese día que todos nos presentemos para rendir cuentas ante nuestro Creador. Y ese día, hermanos, que va a ser presenciado absolutamente por todos, incluso los ángeles. Ahora, sinceramente, no creo que los ángeles tengan un lugar aquí principal, sino que Jesucristo los menciona para hacer referencia a este día del juicio.
Y si Jesucristo, hermanos, está haciendo referencia al día del juicio, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, va a haber personas que, recuerda, Jesucristo aquí no le está hablando ya a los falsos maestros que nos hemos topado, los hipócritas fariseos, los escribas que nos hemos topado en el capítulo anterior. Jesucristo, hermano, aquí le está hablando a sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, aquellos que lo estaban escuchando, y de manera especial yo creo que Jesucristo está hablándole probablemente a sus apóstoles incluso. Y Jesucristo, hermano, les está diciendo algo muy fuerte. Hay personas que parecería, hermanos, que lo están siguiendo, pero que realmente se están avergonzando de Él, no están dispuestos a confesar quién es Él y serle fiel en todas las áreas de su vida. Y lo terrible, hermanos, es de que como Jesucristo nos va a decir en otros pasajes, estas personas se van a dar cuenta de su gran error, se van a dar cuenta del gran error que han cometido cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. Jesucristo, hermanos, y creo que podemos unir este pasaje a otro pasaje que hemos mencionado en otras ocasiones, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque, hermano, en ese pasaje encontramos la incoherencia que les mencioné ahora. Personas que dicen, tú eres mi Señor, pero que no viven como si Cristo fuera su Señor. Eso es una incoherencia. Son personas que realmente no lo están confesando como su Señor. Y Jesucristo les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Sí, aquel que entra al reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entra al reino de los cielos. Ustedes me llaman Señor, Señor, y dicen que me siguen y hacen ciertos milagros, y dicen que profetizan, y dicen que hacen esto o aquello. Pero yo les declararé en aquel día, yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Eso, hermanos, es una referencia, por si acaso, a lo que Cristo nos dice acá. Yo los voy a negar delante de mi Padre. Y al parecer, hermano, lo que Jesucristo está mostrándonos acá es eso. Personas que aparentemente lo están siguiendo. Personas que están, en cierta manera, parece que cercanas al cristianismo. Como algunos van a mencionar, algunos teólogos, especialmente un puritano, menciona así algunos, los casi cristianos. ¿Sí? Los casi cristianos. Que cuando es necesario dicen las palabras correctas, dicen las frases correctas, pero que realmente, hermanos, no es verdad lo que están diciendo. Su confesión es solamente algo superficial, no es algo profundo. Su confesión, como hemos mencionado ya, es simplemente, hermanos, una forma de aparentar algo. Y Cristo, hermano, acá está diciendo, escucha, ¿sabes? En el día del juicio, enfrente y delante de los ángeles de Dios, es ahí donde voy a mostrar quién es quién. Es ahí donde aquellos que parece que han estado cerca de Cristo y que lo han estado siguiendo, pero que lo han negado delante de los hombres, que se han avergonzado de Él delante de las personas, pero que parece que le estaban siguiendo, pero que parece que estaban cercanos a Él, es en ese momento en el que Jesucristo, hermano, les va a decir, apártense de mí. En otro contexto, Jesucristo le agrega palabras más fuertes todavía. Jesucristo dice, apártense de mí, malditos. Yo no sé quiénes son ustedes. Y aquí, hermano, está esta advertencia. Ahora, hay varias cosas que aclarar acá también, porque Jesucristo dice, al que me confiese, yo lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Por si acaso, hermanos, tenemos que tener cuidado con interpretar ahora de que la salvación es por obras, ¿sí? La salvación es porque alguien se pare delante de un rey y le diga, yo creo que Cristo es mi Señor, porque no es específicamente por eso que nos salvamos. Nosotros, hermanos, nos salvamos por la fe, ¿o no? Es gratis. No es por una obra. Pero hermanos, esa fe siempre va a producir personas que van a estar dispuestas a confesarlo donde estén. No importa quién esté enfrente mío, no importa las circunstancias, voy a buscar confesar a Cristo, seguir a mi Señor. La fe, hermanos, por si acaso, la fe verdadera es la que produce esto. Personas las cuales van a mostrar de que su fidelidad está puesta solamente en Él. Yo voy a ser fiel a Él. No importa la presión que reciba, no importa las amenazas que reciba, no importa las cosas que pueda perder. La fe verdadera, hermanos, produce este tipo de personas.
Y en el día del juicio, hermanos, Dios por si acaso, hermanos, va a juzgar las obras. Y las obras de los verdaderos cristianos no nos van a salvar, escucha, no nos van a salvar, pero van a ser una evidencia para todos, para los ángeles, de que hemos sido salvos, de que realmente ha habido un cambio en nuestro corazón, de que verdaderamente Dios ha obrado en nosotros y nos ha dado una nueva vida, de que esa fe que hemos dicho con nuestra boca tener en Cristo era real, no era muerta como dice Santiago, era una fe verdadera. Por eso el apóstol Juan, hermanos, va a decir, 1 Juan capítulo 2, aquel que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Esa fe, hermanos, se va a demostrar por la forma en la que andamos, por la forma en la que somos. Y Jesucristo sabe, hermano, en el día del juicio, se va a declarar y se va a mostrar realmente todo esto. Y lo triste es de que hay personas que se van a dar cuenta de su gran error en ese momento. Y no va a haber más. Y en el contexto de la hipocresía, hermanos, esta es una advertencia muy fuerte. Porque aquí, hermano, cuando estás en la iglesia y cuando ponemos las canciones, sinceramente es muy fácil llamarle a Jesucristo Señor. Lo difícil, hermano, es cuando las cosas se ponen complicadas. Cuando esta declaración y esta fidelidad de confesar, esta fidelidad que se demanda, cuando tú confiesas que Él es tu Señor, te demanda que vivas de una manera distinta a la que el mundo quiere, a lo que el mundo, hermano, ordena incluso. Y Jesucristo, hermano, en el contexto de la hipocresía les está diciendo, por si acaso, a mí no me van a engañar. Va a llegar el momento en el cual yo voy a decir quién realmente me ha confesado y quién no. Y si no me has confesado delante de los hombres, sino que simplemente te has puesto una máscara en algunos ritos, en algunas ceremonias, en algunas reuniones religiosas, yo te voy a negar también. Y no va a haber más opción, hermano. Este tema de ser confesado delante de los ángeles de Dios, hermano, es en el día del juicio cuando ya no hay más. No hay más. Ahora, en segundo lugar, Jesucristo acá en el versículo 10 nos va a hablar y nos va a advertir acerca del peligro de no recibir la revelación sobre Él. Ahora, ¿cómo está esto conectado, hermanos, respecto a la hipocresía? Déjenme explicarles con calma. Escucha lo que Jesucristo dice, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermanos, pareciera de que estamos ya, yo sé que hay algunos teólogos, algunos comentaristas que ven estas frases y estos versículos como desconectados, como si Jesucristo estuviera diciendo diferentes cosas en diferentes momentos incluso, y Lucas los está resumiendo, las está poniendo ahí para darnos información. Sinceramente creo, hermanos, que eso no le hace justicia al contexto. Como ya hemos mencionado, estamos en el contexto de la hipocresía y ahora está bien. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la hipocresía? ¿Qué tiene que ver la hipocresía con este tema de hablar una palabra en contra de Cristo y ser perdonado, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón? ¿Qué tiene que ver eso con este contexto de la hipocresía en la que nos encontramos? Hermanos, vayan conmigo a Hebreos, porque en Hebreos vamos a encontrar, hermanos, personas que estaban supuestamente cercanas a la religión. En Hebreos, hermanos, vamos a encontrar, y esto es muy importante para interpretar la blasfemia del Espíritu Santo, ¿sí? Voy a intentar explicar lo mejor que pueda en mi capacidad, pero escucha, en Hebreos, el autor de Hebreos va a lidiar desde el principio casi de su epístola con personas que parecía que estaban siendo atraídas por el cristianismo, como que están entre nosotros, como que son gente que dice, ¿sabes? El cristianismo tampoco me desagrada tanto, ¿sí? Como que sí me atrae un poco, pero no estaban dispuestas a poner toda su fe, toda su confianza en Cristo. Incluso al mismo tiempo que estaban como que siendo atraídas al cristianismo, también estaban siendo atraídas por mantener su antigua religión. Y el autor de Hebreos, hermano, por eso es que les va a dar varias advertencias a estas personas. Una de estas advertencias tú la puedes encontrar desde el capítulo 2 de Hebreos,
Cuando el autor de Hebreos les va a decir, tengan mucho cuidado con cómo escuchan el Evangelio. Hay personas, hermano, que escuchan el Evangelio y se sienten un poco atraídas a Cristo y como que mitad acá, mitad allá, y creen que están bien, creen que no hay mucho problema. Y el autor de Hebreos les va a decir, cuidado, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes que nieguen el Evangelio que se nos ha sido revelado por Cristo mismo? Si en el Antiguo Testamento Dios no tuvo compasión y tuvo mucha severidad con aquellos que quebraron su ley entregada por ángeles, ¿qué creen que les va a pasar a aquellos que han escuchado el Evangelio y que han conocido lo que Cristo hizo por ellos y que están ahí a medias? Escucha lo que el autor de Hebreos va a decir en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Y esto, por si acaso, lo va a repetir varias veces. Varias veces. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Te das cuenta? Había personas que estaban aquí escuchando la Biblia, escuchaban la palabra, pero no estaban todavía, hermanos, no habían puesto su fe realmente en Cristo. No habían confesado a Cristo realmente como su Señor. Escucha, en el versículo 12, lo que va a decir en el capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escucha el capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Escucha el capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de Hebreos, hermana, está lidiando con personas que están escuchando. Están escuchando y pareciera que no se están rebelando así como enemigos, como personas que dicen, sabes, no quiero yo ese mensaje. No, están ahí, en medio. Pero no están realmente respondiendo a las demandas del Evangelio. Pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa que Jesucristo es tu Señor. No están respondiendo de la manera correcta. El autor de Hebreos, hermano, está lidiando con este tipo de personas que están siendo iluminadas, que están recibiendo información, a las cuales se les está revelando quién es Cristo de manera externa, pero que todavía tienen un pie en su antigua religión. Escucha ahora lo que les va a decir el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, escucha esta parte es muy importante, partícipes del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas lo que Cristo dice en Lucas? Aquel que blasfemare al Espíritu Santo no hay perdón. Aquí nos encontramos, hermanos, con personas a las cuales el Espíritu Santo, hermano, a través de pastores, a través de hermanos, a través de su palabra, a través de la predicación, les estaba iluminando quién es Cristo. Les estaba mostrando quién es Cristo. Estas personas no estaban respondiendo de la manera correcta. En Mateo capítulo 12, Jesucristo va a hablar otra vez de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y te acuerdas cuál es el contexto de ese capítulo? Jesucristo, hermanos, está haciendo milagros. Los milagros, cuando tú los estudias, eran lo que Dios estaba utilizando para probarle a las personas que Jesucristo era Dios, era el Mesías. Y Jesucristo, hermano, hacía milagros por el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo obrando en Cristo, haciendo sus milagros para mostrarle a las personas, Él realmente es el Mesías, Él realmente es el Cristo, Él realmente es el Salvador del mundo. Pero los judíos, ¿qué hicieron? No, este hace milagros por Satanás. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, los judíos? Lo que aquí nos dice el autor de Hebreos. Estaban siendo iluminados por el Espíritu Santo, estaban recibiendo información sobre Cristo de manera clara, explícita, pero estaban rechazando eso. Estaban rechazando, no estaban recibiendo todo aquello que el Espíritu Santo les estaba mostrando de manera muy clara. Y es en ese contexto, hermano, en el que Jesucristo dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Si tú, una vez más,
en Lucas, el capítulo que estamos estudiando. Estamos en el contexto en el que Jesucristo está hablando de personas que van a negarlo. Personas que están siendo tentadas a negarlo después de que han visto tantos milagros, tantas proezas, después de que han visto todas las evidencias, todas las pruebas de que Él es el Mesías, pero aún así lo iban a negar delante de los hombres. La blasfemia del Espíritu Santo, hermanos, está ligada con esto, por si acaso. Yo sé, y hermanos, no les estoy diciendo que no tengamos cuidado en cómo hablamos del Espíritu Santo, pero muchas personas creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente es insultar al Espíritu Santo. No. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, está ligada a la incredulidad. Y eso obviamente no tiene perdón. Pero la incredulidad, hermano, de personas, las cuales se les está mostrando de manera clara quién es Cristo. Y de manera voluntaria no quieren recibir eso. De manera voluntaria, hermanos, estas personas se rebelan contra ese mensaje y no quieren recibirlo. Y el autor de Hebreos por eso dice acá, hermano, cuidado. Porque aquellos que han sido iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que una vez más sean iluminados. Es imposible que vuelvan, hermano. Han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha dado tanto, cosa de tal forma que los ha dejado sin excusas para no creer. Pero aún así siguen con un pie en su antigua religión, aún así siguen con un pie en su antigua vida. El autor de Hebreos, hermano, dice, cuidado, ¿sí? Escucha versículos 5 y 6. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escucha lo que va a decir en el capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Perdón, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No, el autor de Hebreos está haciendo referencia a lo que estamos viendo en Lucas, por si acaso. Son personas que están ahí supuestamente, aparentemente, siguiendo a Cristo. Son personas, hermanos, que como acabo de mostrarles en Hebreos, están en medio de nosotros. Están en medio de nosotros. Y parecen hermanos incluso, probablemente. Pero que están ahí a medias, a medias. El autor de Hebreos, como Jesucristo, hermano, nos dice, tú no juegas con esto. No juegas con esto. Porque puede llegar el punto en el que has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y no hay más para ti. Ya no hay más. No hay más. El llamado del Evangelio, hermano, es pon tu fe ya. Pon tu fe en Cristo ya, hoy. Hoy es el día de la salvación, va a decir el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 6. No mañana, no pasado mañana. Hermano, no se juega con esto. Pero hay personas que incluso dentro de la iglesia aparentan esto. Y por eso les menciono de que esto tiene mucha relación con el tema de la hipocresía. Son personas que están aparentando ser casi cristianos, como ya me he mencionado. Casi, ¿sí? Como que sí me gusta, pero al mismo tiempo estoy ahí al medio. Se te está mostrando claramente quién es Cristo. No tienes excusas para no creer en Él. El Espíritu Santo está haciendo que gustes de la buena palabra, de la predicación clara, de la predicación profunda y honesta de la Escritura. Y aún así no vas a recibir eso. Jesucristo dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonado. No creas que te puedes poner una máscara de medio cristiano, ¿sí? No, eso no se puede. Con esto, hermanos, no se juega. Y esta, como he mencionado, es una advertencia, hermanos, contra la hipocresía. Es una advertencia para que tú y yo no caigamos en esto. De una vez, has escuchado quién es Cristo, se te ha revelado quién es Cristo, de una vez decide. Eso es lo que van a hacer los profetas en el Antiguo Testamento, ¿o no? Elías le va a decir eso al pueblo, de una vez.
Si Satanás es Dios, pues adoren a Satanás. Pero si Jehová es Dios, pues adórenle a él. Josué va a hacer lo mismo, ¿no? Josué capítulo 24. Hoy día, de una vez decidan. Si Baal es Dios, ok, adórenle a él. Pero si Jehová es Dios, pues sírvanle a él. Pero no te quedes ahí al medio. Y no creas como mucha gente dice, ok, estoy un poco atraída al cristianismo, pero después. El Espíritu Santo, ¿tú crees que te está mostrando todas estas cosas de Cristo para que las desprecies como si no tuvieran valor? En cualquier momento, hermano, la advertencia de Cristo aquí es, en cualquier momento la puerta podría cerrarse para nunca más abrirse. Hoy es el día de la salvación. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. De una vez, si has escuchado quién es Cristo, pon completamente tu fe en Él. Confiésalo como tu Señor ya, no pierdas el tiempo y no juegues con eso, porque Dios se toma esto muy en serio, muy en serio. Y como les acabo de explicar, hermanos, esta blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente hablar mal del Espíritu Santo, y obviamente no debemos hacerlo. Tiene que ver, hermano, con esto de ser personas que nos mantenemos en nuestra incredulidad, nos mantenemos en nuestra dureza de corazón, nos mantenemos en nuestra dureza de cerviz, como Dios le va a decir a los judíos en el Antiguo Testamento, a pesar de que se nos está dando ya todo lo necesario para que creamos. Se nos está mostrando quién es Cristo, se nos lo está declarando de manera pública, explícita, clara. Se nos está mostrando por qué lo necesitamos. Cristo nos ha dado todas las pruebas, las evidencias a través de su primera venida, de que Él realmente fue Dios, Él realmente fue el Hijo de Dios. Escuchamos eso con cierta atracción, pero no estamos dispuestos realmente a confesarlo por quién es Él. Hermano, Jesucristo dice, cuidado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no va a tener perdón. Y cuando Cristo está siendo revelado de manera clara, hermano, escucha, es el Espíritu Santo haciendo eso. Cuando Cristo está siendo predicado de manera clara, es el Espíritu Santo haciendo eso. No somos los hombres, es el Espíritu Santo. Cuando Cristo, hermano, está siendo revelado de manera clara que las personas no tienen excusas para no creer en Él, es el Espíritu Santo que está haciendo eso. Y si tú juegas con eso, podrías haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y hermanos, como les he mostrado en el libro de Hebreos, esto es muy coherente con lo que estamos viendo en Lucas. El autor de Hebreos le está escribiendo a personas que parece que están ahí, cercanas al cristianismo, pero que todavía no. El autor de Hebreos les dice, ya, de una vez. Ahora, en tercer lugar, ahora Jesucristo va a lidiar con la confianza que debemos tener en Él y en su provisión en los momentos de presión. Escucha versículo 11 y versículo 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí, hermanos, una vez más, yo sostengo de que estamos todavía en el contexto de la hipocresía. ¿Y por qué? Como cristianos, hermanos, vamos a pasar momentos difíciles. Tú y yo quizás todavía no conocemos estos momentos difíciles porque no estamos pasando lo que los cristianos pasaban en el primer siglo. Sinceramente, hermanos, los tiempos de paz que tenemos muchas veces nos hacen débiles y no hacen que realmente mostremos quiénes somos. Pero, hermano, Jesucristo sabe de que los cristianos en diferentes momentos y circunstancias iban a pasar grandes presiones, en las cuales se les iba a demandar que demuestren, que confiesen, que defiendan su fe. Iban a tener posibilidades de hacerlo incluso, hermanos, en frente de autoridades, incluso en frente de personas de alto estatus o rango en nuestra sociedad. Y hermanos, bajo esa presión, escucha, muchos cristianos iban a tener la tentación de ponerse una máscara para salvarse del momento, para salvarse de la aflicción. Esto una vez más es coherente con lo que hemos visto al principio de esta exposición, versículo 8 y 9, con personas que iban a tener que confesar a Jesucristo, incluso delante de los reyes, delante de los gobernantes.
Muchas personas iban a ser tentadas, a mejor, ok, sabes, yo puedo ser un cristiano anónimo, yo puedo ser un cristiano en mi casa, yo puedo ser un cristiano en la iglesia, no tengo por qué hacer tan público, ¿no? Lo que soy. Jesucristo sabe, hermanos, que eso iba a suceder. Ahora, para que tú no caigas en eso, escucha lo que Cristo te dice, no tengas miedo, porque Él nos va a proveer, hermanos, lo necesario para el momento indicado. Para el momento exacto, Jesucristo nos va a proveer lo que necesitamos para aquellos momentos. Ahora, tengo que ser equilibrado respecto a nuestra interpretación de este pasaje. ¿Por qué? Porque por si acaso hay personas que han utilizado este tipo de pasaje para ser negligentes. ¿A qué me refiero con ser negligentes? Algunos de ustedes deben haber escuchado de pastores que no saben qué van a predicar el día domingo y se suben las gradas al púlpito y en ese momento dicen, el Espíritu Santo me va a decir qué decir, ¿sí? Por si acaso, hermanos, Jesucristo no quiere que utilicemos este pasaje de esa manera. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, Timoteo, preocúpate por presentarte delante de Dios como un hombre aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque ha dividido, ha predicado, ha enseñado, ha interpretado la palabra de Dios de manera precisa. Entonces, por si acaso, nosotros tenemos el llamado de prepararnos, tenemos el llamado de estudiar, tenemos el llamado de profundizar. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo, 1 Timoteo capítulo 4, Pablo le va a decir a Timoteo, dedícate a la lectura de la Escritura, dedícate a leer la Escritura, a conocer. El apóstol Pedro, por si acaso, a ti y a mí nos da el mandamiento, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, de que estemos preparados para dar respuesta, para defender nuestra fe cuando se requiera. Entonces, escucha, por si acaso lo que Cristo está diciendo acá no es para que ahora tú lo utilices de manera negligente y no te esfuerces por conocer la palabra, por conocer tu fe, por conocer la doctrina y estar listo para defenderla cuando se requiera. Hermano, por si acaso este es un mandamiento que tú y yo tenemos. Judas capítulo 1, versículo 3, contiendan ardientemente por la fe que se nos ha dado una vez y para siempre. Entonces tenemos por si acaso el llamado de prepararnos. Tenemos, hermanos, el llamado de prepararnos, de ser diligentes, de ser responsables respecto a esto. Pero también, esto, hermanos, debe ser equilibrado, porque al final del día no va a ser por tus fuerzas, no va a ser tampoco por tu capacidad, sino que, hermanos, nosotros también dependemos del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y hermanos, yo sé que esto es complicado a veces de entender para cristianos, pero es una tensión en la cual debemos vivir. Yo debo esforzarme, yo debo estudiar, yo debo prepararme de tal forma que esté capacitado para defender mi fe. Pero todo ese estudio, toda esa capacidad no va a servir de nada sin el Espíritu Santo, sin que Él obre, sin que Él obre. Sin que Él me dé el poder, sin que Él me ilumine, sin que Él me guíe. Hermanos, por si acaso es un equilibrio que tú vas a encontrar en la Escritura que debemos tener. No nos podemos ir a un lado en el cual solo confiamos en nuestras fuerzas. Tampoco nos podemos ir al otro lado en el cual somos negligentes esperando que Él haga todo. No. La Biblia nos manda a hacer estas dos cosas, esforzarnos, ser diligentes al mismo tiempo que dependemos de Él. Y vayan conmigo, hermanos, a 2 Timoteo. He mencionado ya esta epístola, pero ahora quiero mostrarles un pasaje ahí. Escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Y escucha bien esto. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Una vez más, hermanos, Timoteo está pasando momentos difíciles. Timoteo está pasando momentos bien complicados. Timoteo tiene miedo. Si tú lees este epístola, hermano, vas a encontrar eso. Pablo sabe, Timoteo está en un momento complejo. Tiene miedo, está siendo tentado, hermanos, a avergonzarse de Cristo y del mensaje. Está siendo tentado a eso. Y hermano, avergonzarse de Cristo y del mensaje significaba, hermano, ser un hipócrita. Confesado que Cristo es mi Señor, ay, pero tienen tantos problemas que mejor aquí digo, una vez, no, Cristo, sí, medio que sí es mi Señor, pero no tanto. Hermano, Timoteo está lidiando con esos conflictos. Y ahora escucha lo que Pablo le va a decir a Timoteo.
Y esto es demasiado relacionado a lo que Jesucristo nos dice en Lucas. 2 Timoteo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu, escucha eso, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, escucha esto, no te avergüences de dar testimonio. Escucha la relación que hay, ¿te acuerdas? Jesucristo dice, ¿sabes? Cuando te llamen enfrente de gobernantes de un tribunal, cuando estés siendo juzgado y tu vida esté en riesgo, tranquilo. Él te va a capacitar. Confía en Él. No necesitas negarme, no necesitas avergonzarte. Él te va a dar la capacidad. Confía. ¿Por qué? Pablo, escucha lo que le dice. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Escucha, esto es algo, hermano, que el apóstol Pablo mismo lo vivió. 1 Corintios capítulo 5. Escucha lo que capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Escucha esto del apóstol Pablo, hermano. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, para anunciaros el testimonio de Dios, en otras palabras, y esto es bien interesante, la historia de Pablo, ¿sí? Porque si tú lees el libro de Hechos, Pablo casi no va a Corinto. Casi no va a Corinto. ¿Por qué? Porque estaba viendo, hermano, persecución, estaba viendo conflictos y Pablo casi se va a otro lado. Pero Dios le dice, no, quiero que vayas allá. Quiero que vayas allá. Y escucha ahora lo que Pablo dice. Él fue allá a anunciarles, a darles testimonio de Dios, y no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y este crucificado. Y ahora escucha esto, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Sí, hermano, escucha bien esto. Por si acaso no es raro que cuando vayas a predicar a Cristo, cuando se te abran las puertas de dar testimonio de Él, no sientas esto, debilidad, temor. Hermano, por si acaso, el apóstol Pablo sentía eso. No soy capaz. El apóstol Pablo mismo va a decir en 2 Corintios, ¿quién es capaz de poder cumplir la predicación, de poder predicar el mensaje que Dios nos ha dado? ¿Quién realmente es capaz en sí mismo de hacer eso? Y el apóstol Pablo, hermano, escucha. Por eso luego le dice esto a Timoteo. Él mismo vivió eso, de yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero ahora escucha el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Los pentecostales dicen, Pablo fue a hacer milagros, ¿sí? No, hermano, no está diciendo eso Pablo acá. Es más, si Pablo dijera eso acá, se estaría contradiciendo él mismo. Porque en el capítulo 1 Pablo ya dijo, los judíos me piden ¿qué? Milagros. ¿Y yo qué hago? Dijo Pablo, yo les predico a Cristo. Cuando Pablo, hermano, aquí habla del Espíritu y del poder, se refiere a eso. Yo, hermano, soy débil. Yo, hermano, no tengo la capacidad. A mí me tiemblan las piernas antes de predicar. Sí, ese soy yo. Pero yo no dependo de mí. El Espíritu Santo es el que debe guiarme. El Espíritu Santo es el que me da las fuerzas. Entonces no necesito acobardarme, no necesito avergonzarme de Cristo. Jesucristo nos está guiando, más bien, hermanos, a confiemos en que Él nos va a dar la capacidad y el poder y las fuerzas para hacer lo que tengamos que hacer cuando Él lo requiera. Cuando se nos abran las puertas para dar testimonio acerca de Él, no importa quién esté enfrente, hermano, el Espíritu Santo está en nosotros y nos va a dar las fuerzas y el poder para hacerlo. El libro de Hechos, hermano, es una evidencia de esto. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermano, 40 o 50 días antes de Hechos capítulo 2? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Ocultándose como un cobarde porque tenía miedo de los judíos que mataron a Cristo. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Entre el final del Evangelio de Lucas, hermano, y Hechos 2, han pasado como 40 días más o menos.
Entre la Pascua hasta el Pentecostés era más o menos esa distancia de días. Y tú cuando estudias los evangelios, tú sabes, Pedro y los apóstoles, hermanos, estaban de miedo porque Cristo murió, los judíos nos van a querer matar a nosotros más, entonces se ocultaron como unos hombres cobardes y temerosos. Y luego Jesucristo, por eso les dice, hermanos, ustedes van a dar testimonio de mí. En Jerusalén, donde me mataron, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero esperen que venga ¿quién? Esperen la llegada del Espíritu Santo. Y ahora ese hombre cobarde, temeroso, el cual negó a Cristo 3 veces en los evangelios, en Hechos capítulo 2, se levanta, hermano, con toda valentía a decirle a los asesinos de Cristo, ustedes lo asesinaron y tienen que arrepentirse y creer en Él, porque solamente en Él hay salvación. Hermano, a los que gritaron, crucifíquenlo a Cristo. Ahora Pedro, el cual antes, hace 40 días, les tenía tanto miedo, tanto pavor, de repente se va a levantar a predicarles. Y Pedro, hermano, las mismas personas, Hechos capítulo 4, se van a preguntar los líderes judíos, ¿de dónde estos saben tantas letras? Si son solamente unos pescadores. Hermano, la respuesta es lo que Cristo nos dice en Lucas, el Espíritu Santo. Podemos confiar en Él, hermano. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, hermano, es prometido para cada cristiano. Para cada cristiano. Y Él mora en nosotros. Él es como un sello que Dios ha puesto en nosotros de manera permanente. Y Él está en mí, vive en mí. Y hermano, Jesucristo sabe, ¿sabes? Humanamente hablando, vamos a pasar momentos complejos en los cuales se nos va a demandar, a ver, da testimonio de qué crees, por qué crees. No te estoy diciendo, hermano, como ya te dije, que no te prepares, que no estudiemos, que no. Pero hermano, Jesucristo nos dice, ¿sabes? En medio del miedo como Pablo tenía, en medio de la tentación que Timoteo tenía de avergonzarse de Cristo, Jesucristo nos dice, escucha, no tengas miedo. Cuando los lleven a las sinagogas, cuando los lleven a los magistrados, cuando los lleven a las autoridades, escucha lo que Cristo dice, no se preocupen. No se preocupen por qué van a ver, qué van a responder, qué van a decir. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, hermano, yo no necesito avergonzarme de Cristo. No necesito por la presión ponerme una máscara para aparentar que no soy cristiano, que no lo sigo. No. Puedo confiar en que Él me va a capacitar y me va a dar el poder para mantenerme firme en esos momentos. Y la historia, hermanos, nos muestra eso. En el libro de Hechos, como ya les he demostrado, y también en la historia. La semana pasada hablaba con un hermano acá. Hermano, ¿sabes? Cuando yo veo a los cristianos y cómo morían en el primer siglo, sinceramente me da miedo, no te voy a negar. No me imagino, hermano, teniendo que soportar el fuego de una hoguera. No me imagino siendo amarrado en un palo y siendo muerto, siendo quemado vivo. Hermano, no me imagino. Y cuando pienso que eso me podría llegar a pasar, te soy sincero. En mí mismo yo digo, ¿sabes? No voy a poder. No voy a poder. Pero luego, hermano, estudias la historia del cristianismo y ves hombres, mujeres, cantando himnos mientras eran quemados, siendo fieles a su Señor hasta el final mientras eran quemados. Hermano, eso no provenía de ellos. Ese es el cumplimiento de lo que estamos viendo acá. En el peor de los momentos, hermano, no hay problema. Él va a estar con nosotros. Él nos va a sostener. Él nos va a capacitar. Él nos va a dar la capacidad para responder como debamos responder. No hay por qué tener miedo. No hay por qué aparentar algo que no somos. No hay por qué avergonzarnos de Él.